La superficie de Sarat 7 ardía bajo un sol triple, abrasador y despiadado. Las dunas se alzaban y caían como olas muertas, cubriendo los restos calcinados de antiguas civilizaciones y naves que jamás debieron cruzar la atmósfera de aquel infierno. No había rastro de vida en kilómetros, hasta que el cielo se partió en un rugido metálico y fuego descendió a tierra. La cápsula de escape imperial impactó con violencia, levantando una columna de polvo rojizo que tardó en asentarse. Desde su interior, una figura emergió arrastrándose. Su armadura negra estaba quebrada, chamuscada, y su rostro, aunque oculto tras un visor real agrietado, dejaba entrever la expresión contenida del dolor. Era la reina Sirena de Tarkala. Sola, herida, y posiblemente, por primera vez en su vida, mortalmente vulnerable. No debía estar viva. Aquella emboscada no era un accidente, su propia flota había sido saboteada. Alguien dentro de su círculo más íntimo había ordenado su ejecución. No sabía cuántas costillas tenía rotas, pero cada respiración era un cuchillo. Se arrastró bajo una formación rocosa, sus dedos dejando surcos en la arena como los de un animal herido buscando sombra. Cerró los ojos. No iba a suplicar. Si la muerte venía, la recibiría con la dignidad de una emperatriz, aunque su cuerpo gritara en agonía. Horas después, los pasos llegaron. Al principio, suaves. Luego más decididos. No eran los de un rastreador profesional, ni el zumbido de un dron cazador. Eran humanos. Un solo par. Sirena sintió su respiración cambiar, sus dedos aferrarse a una roca suelta. Cuando la figura emergió frente a ella, su primer impulso fue activar la cuchilla oculta en su guante, pero su energía era tan poca que apenas levantó la mano antes de caer sobre su espalda. Tranquila, dijo una voz masculina, profunda, seca por el aire ardiente. Los ojos de la reina se abrieron del todo. Un humano. Piel tostada por el sol, cabello revuelto, ropa desgastada pero funcional. Su mirada era tan calma como el desierto que lo rodeaba. No tenía insignias militares, ni brazaletes comerciales. Un solitario. No te haré daño, dijo de nuevo. Ella escupió sangre al lado y soltó con voz ronca, aún con su acento real arrastrado. ¿Por qué no? Porque ya tiene suficiente. La levantó con fuerza cuidadosa, sus brazos musculosos pero templados por el respeto. Ella no entendía por qué no temblaba ante su presencia. Incluso herida, era reconocible. Era la líder suprema de una de las casas estelares más poderosas del sector. Su rostro había sido proyectado en cientos de mundos, su voz se estudiaba en las academias de guerra. Y sin embargo, ese hombre ni siquiera pestañeó al verla. La llevó a una estructura semienterrada entre las dunas, un refugio improvisado, parte roca, parte metal recuperado. Las paredes interiores estaban cubiertas con telas gruesas, aislantes, herramientas colgaban de ganchos oxidados, y un olor a plantas medicinales flotaba en el aire caliente. No era un hogar, pero era un santuario en medio de la nada. Él le retiró parte de la armadura con cuidado quirúrgico. Ella intentó resistirse, pero el dolor era demasiado. Cuando el visor se deslizó, los ojos de ambos se encontraron por primera vez sin filtros. Los suyos eran ámbar, brillando aún con furia contenida. Los de él, un gris casi pálido, tranquilos como un lago sin viento. Infección, si no limpiamos esto rápido, murmuró él. Sirena no respondió. Observó cómo hervía agua en una hornilla solar, cómo trituraba raíces secas, cómo envolvía su costado con vendas reutilizadas pero limpias. Cada gesto era metódico, profesional, sin reverencia ni temor. ¿Sabes quién soy?, preguntó por fin. Él la miró por un instante. Su respuesta fue sencilla, casi casual. Sí. Y nada más. No una genuflexión, ni un título. Solo una palabra que lo decía todo y a la vez no decía nada. ¿Y aún así me ayudas? No me interesan tus guerras. Aquí, solo eres una mujer moribunda que necesita no morir. Los días pasaron lentos. El sol dictaba las horas, el viento silbaba en la roca. Él no reveló su nombre, ni su historia. Tampoco le hizo preguntas sobre traiciones, flotas, ni imperios. Solo la cuidó. Le preparó sopas simples. Le cambió las vendas. Le habló poco, pero con voz honesta. Sirena descubrió algo inquietante, extrañaba sus palabras cuando él callaba demasiado tiempo. Su gente le hablaba con discursos medidos, él no. Su gente no la miraba a los ojos más de 2 segundos, él lo hacía sin vacilar. Su pueblo le temía. Él solo parecía, cansado del universo. Una noche, bajo el cielo estrellado,
Mientras las heridas aún ardían pero ya no supuraban, Sirena se incorporó con esfuerzo. Él la miró desde la entrada del refugio, con una copa de agua entre las manos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella. Porque no quiero estar en ningún otro lugar. ¿Huyes de algo? Tal vez. Ella se acercó. Le sostuvo la mirada. Su mano, aún temblorosa, tocó su mejilla, áspera por días de viento. No hubo palabras. Solo calor. El contacto fue primero breve, luego profundo. Se besaron sin violencia, sin posesión, solo con necesidad. Esa noche no fue real. O quizás fue lo más real que habían vivido en años. No fueron reina y súbdito. No fueron alienígena y humano. Solo dos seres abandonados por el cosmos, compartiendo calor, piel, aliento y la fugaz ilusión de un mundo sin deberes. Y al amanecer, él ya no estaba. No dejó nota. No se llevó provisiones. Solo desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Pero el lecho seguía tibio. La copa de agua, aún a medio llenar. Y en su pecho, una grieta nueva, no de metralla. Una grieta hecha por un forastero sin nombre, que la salvó, la tocó, y se fue llevándose algo más que su cuerpo. Se llevó su calma. Y ella, nunca lo olvidó. 5 años pueden convertir una cicatriz en parte del cuerpo. Pueden transformar un recuerdo en un espectro que camina contigo cada día, sin dejar que el tiempo lo borre del todo. Para la reina Sirena, esos 5 años habían sido un imperio reconstruido sobre cenizas, un reinado consolidado con sangre y firmeza, y un corazón mantenido en silencio solo por disciplina. Había ganado la guerra. Sus enemigos externos estaban muertos o suplicando tratados. El Consejo Supremo obedecía sin rechistar. Su imagen era venerada como la encarnación de la justicia y el poder. Tenía palacios en 3 lunas distintas. Flotas enteras respondían a su voz. Pero en las noches silenciosas, cuando el protocolo se retiraba y la armadura de reina dormía junto a la cama, la figura que venía a su mente no era la de generales ni estrategas. Era él. Nunca supo si ese era su nombre verdadero. Elías. Lo había encontrado en un fragmento de registro en su cápsula de datos personal. Solo un eco. Pero lo guardó como si tuviera vida propia. Durante 5 años lo buscó sin hacerlo evidente. Ordenó barridos de vigilancia en Sarat 7, interrogó discretamente a comerciantes, ofreció recompensas encubiertas. Nada. Era como si el planeta mismo lo hubiese absorbido y ocultado. Hasta aquel día. La estación orbital Ansera flotaba sobre el mundo de los tratados. Era el punto de encuentro para delegaciones de paz, comercio y alianzas. La reina debía firmar un acuerdo con la Federación de Eridia, una ceremonia diplomática cubierta por 100 cámaras y escoltada por miles de ojos. Sirena avanzaba con su séquito, el vestido ceremonial flotando como neblina dorada, cada paso calculado, cada mirada firme, cada sonrisa ensayada. Hasta que algo dentro de ella se quebró por un instante. Una presencia. Una energía conocida. Se detuvo en medio del corredor suspendido, ignorando el parloteo de su asistente, los murmullos de los diplomáticos, las miradas confundidas de los guardias. Allí, entre la multitud reunida frente al núcleo central, parado junto a una terminal de embarque, con una mochila al hombro y la sombra de un mundo entero en la espalda. Era él. Más delgado. Más pálido. Una cicatriz cruzaba su mandíbula. Pero su mirada seguía igual. El gris pálido que parecía contener tormentas y calma al mismo tiempo. La vio. Y en vez de acercarse, dio un paso hacia atrás. No. Ella no iba a permitirlo otra vez. Deténganlo, ordenó sin alzar la voz. Pero los guardias ya no lo veían. Elías se escabullía entre cuerpos, se perdía entre columnas, como si hubiese previsto este momento durante años. Su desplazamiento era perfecto, discreto, sin un gesto agresivo. Solo la necesidad urgente de desaparecer. Sirena no se detuvo. Ignoró todo, incluso la seguridad. Corrió. La reina de Tarkala corriendo entre civiles, sin escoltas, con la capa ceremonial ondulando detrás de ella como una bandera desesperada. Lo encontró en un corredor lateral, girando la esquina hacia una zona de mantenimiento sin acceso público. 5 años, dijo ella, sin aliento, su voz quebrada. Elías se detuvo. De espaldas. Luego giró lentamente. Sus ojos se encontraron otra vez, pero ya no en la penumbra de un refugio, sino bajo la luz fría de un pasillo técnico. Ella dio un paso más. Pensé que habías muerto. Pensé que te habías convertido en parte del desierto. Y ahora estás aquí.
¿Por qué? Él la miró largo rato antes de hablar. Porque supe que venían por ti. Sus palabras fueron como un susurro que heló su sangre. ¿Quién? Gente de tu propio consejo. No todos te quieren viva, Sirena. Pensaron que habías cambiado demasiado desde la guerra. Que te volvías blanda. Más humana. Ella cerró los ojos un instante. El peso de la corona apretando más que nunca. ¿Y por qué vienes tú a advertirme? Ya cumpliste tu parte. Me salvaste una vez. Pudiste desaparecer para siempre. Porque no quiero que mueras. No así. Sus palabras tenían una gravedad que no se podía medir. No eran una declaración de amor. Eran una condena. Algo en su voz decía que, si ella caía, una parte de él lo haría también. Aunque no lo admitiera jamás. Ella dio otro paso, más cerca. 5 años, Elías. Nunca olvidé lo que hiciste. Lo que fuiste. Lo que fuiste para mí. Él bajó la mirada, tenso. No quiero volver a hacerlo. Demasiado tarde. Pero antes de que pudiera tocarlo, una explosión sacudió el nivel inferior. El piso tembló bajo sus pies. Alarmas comenzaron a sonar, luces rojas parpadearon. Y entonces lo entendieron. No era una advertencia. Era el inicio. El ataque había comenzado. Una pared explotó a su derecha, lanzando fragmentos de metal y fuego. Elías la empujó al suelo, protegiéndola con su cuerpo, mientras figuras encapuchadas surgían entre el humo con armas calientes. Guardias comenzaron a llegar, pero eran superados en número. Los atacantes no buscaban destruir la estación. Solo a ella. Sirena alzó la vista. Elías ya tenía un arma en mano. No preguntó de dónde la sacó. Él apuntaba y disparaba con precisión quirúrgica. Cada blanco caía. Cada movimiento era el de alguien que había vivido en guerra mucho antes de conocerla. La tomó del brazo. Muévete. Ya. Corrieron. Esquivaron columnas, cruzaron puertas de mantenimiento, saltaron sobre cuerpos. Elías conocía los túneles ocultos de la estación. Ella no preguntó cómo. Ya no importaba. Mientras corrían, el sudor se mezclaba con ceniza, el pulso con la adrenalina. Pero por primera vez en 5 años, el vacío que ella había llevado en el pecho comenzó a llenarse de algo más peligroso que el miedo. Esperanza. Porque él había vuelto. Y esta vez, no huía. El corredor por donde escapaban no figuraba en ningún mapa oficial. Había sido construido durante la fase inicial de la estación, antes de que se convirtiera en una sede diplomática. Los metales viejos crujían con cada paso y las luces, parpadeantes, lanzaban sombras alargadas que distorsionaban los rostros. Elías los conocía todos. Cada cruce, cada escalera, cada acceso sellado. Era como si los hubiese estudiado durante años. Como si hubiese esperado este momento. Sirena apenas podía seguirle el ritmo. Su cuerpo aún conservaba el control regio de una guerrera, pero llevaba días sin dormir, su vestido ceremonial no estaba hecho para correr, y su mente tambaleaba entre la furia, la sorpresa y una emoción que no quería nombrar. La última vez que lo había tenido cerca fue en un lecho de arena y fuego, con sus labios ardiendo sobre los suyos. Y ahora lo seguía entre tuberías y escombros, con el eco de disparos lejanos como sinfonía de fondo. Se detuvieron tras una compuerta sellada, cuando sus pulmones exigieron oxígeno. Elías apoyó la espalda contra la pared oxidada y cerró los ojos. Parecía igual de agotado, pero más por dentro que por fuera. Su respiración era serena, controlada, como un lobo herido que aún no deja de observar el bosque. ¿Estás bien?, le preguntó él, sin girarse del todo. No lo sé, respondió ella, apoyando la mano en su pecho, buscando la regularidad de su corazón. Él asintió en silencio. Pasaron segundos. Luego minutos. La alarma seguía sonando, aunque más lejana. La estación parecía viva, respirando caos en cada rincón. Finalmente, Sirena dio un paso hacia él. No tienes idea del vacío que dejaste. Él abrió los ojos. Su mirada no era la de un desconocido. Era la de alguien que también había cargado con ese vacío. Claro que lo tengo. Ella alzó la barbilla, como si quisiera recuperar el tono imperial que usaba ante embajadores. Pero no funcionó. No con él. Entonces, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Por qué desapareciste como si no hubiera significado nada? Elías apretó los puños. No había furia en sus gestos. Solo peso. Porque no significaba nada. Para tu mundo. Para tu trono. Para tu futuro. Y para mí,
¿Tampoco? El silencio que siguió no fue respuesta. Fue confesión. Lo que sucedió en Sarat 7, comenzó él. Fue real, interrumpió ella, acercándose más. Ahora estaban a centímetros. Su rostro estaba marcado por polvo y humo, pero sus ojos aún brillaban como en aquella noche. No digas que no lo fue, porque si lo haces, juro que no te dejaré salir vivo de esta estación. Elías respiró hondo. Fue real. Demasiado. Por eso me fui. Ella lo miró sin parpadear. ¿Y ahora vuelves por qué? Porque esta vez quieren matarte de verdad. Y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras te borran del universo. Sirena no supo qué respondió primero, su mente o su cuerpo. Solo supo que sus labios encontraron los de él como un disparo sin previo aviso. Un beso sin política, sin tregua, sin protocolo. Un beso que no pedía permiso. Solo afirmaba que la herida seguía abierta, y que ambos sangraban igual. Elías respondió con la misma intensidad. No como un súbdito. No como un hombre al borde de la culpa. Sino como alguien que por fin comprendía que nunca la había dejado atrás. Solo había intentado sobrevivir a su ausencia. El beso duró segundos que parecieron galaxias enteras girando en espiral. Y cuando se separaron, sus respiraciones eran fuego. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Preguntó ella, sin dejar de rozar su mejilla. 5 años, dijo él, sin pestañear. ¿Y no me buscaste? Te buscaba en todo lugar donde no estabas. Hasta que supe que vendrías aquí. Entonces volví a mirar. Sirena tragó saliva. No era fácil para ella, la reina de un imperio, entregarse a la vulnerabilidad. Pero con él, no se sentía débil. Se sentía viva. Un sonido metálico la arrancó del momento. Una compuerta cercana se abrió y una ráfaga de pasos se aproximó con fuerza. Ambos se separaron instintivamente, en modo defensa. No eran soldados del consejo. Eran mercenarios. Al menos 7. Armados con rifles de partículas y visores térmicos. No hablaban. Solo levantaban las armas. No se muevan, dijo uno de ellos, con voz metálica. Sirena retrocedió. Elías levantó las manos lentamente, pero sus ojos ya analizaban puntos de cobertura, distancias, tiempos de disparo. Había sido soldado. O algo peor. Nos quieren vivos, susurró él. No necesariamente enteros, replicó ella. El primer disparo vino del enemigo, pero el siguiente fue de Elías, que ya había extraído una pequeña pistola oculta en su bota. Impactó en el cuello de uno. Sangre negra. Caos. Sirena rodó por el suelo, tomando un tubo metálico oxidado. Lo blandió como una lanza improvisada, impactando la rodilla de otro atacante. Elías disparaba con precisión quirúrgica. Cada bala era una sentencia. Pero eran muchos. El enemigo retrocedía hacia las escaleras, pero otros venían detrás. Había más. Una red entera en la estación. Estaban rodeados. Por aquí, gritó Elías, empujando una compuerta lateral apenas abierta. Sirena no dudó. Corrieron por un túnel en espiral, oscuro y angosto. El polvo caía del techo. Las tuberías vibraban. ¿A dónde lleva esto? Preguntó ella, jadeando. Al núcleo de carga de la estación. Hay pasajes ocultos que no se usan desde hace años. Puedo sacarte de aquí. Pero no sola. Ella se detuvo de golpe. Él giró, confundido. No necesito que me saques. Necesito que me ayudes a descubrir quién ordenó esto. Y luego, que me acompañes, a acabar con ellos. Elías la miró. Y por primera vez en 5 años, su expresión cambió. Ya no era solo el forastero. Era el guerrero que una vez abandonó la lucha. Y ahora, volvía a ella. Entonces quédate cerca, dijo él, cargando su arma de nuevo. Porque esto apenas comienza. Ambos siguieron avanzando, entre las sombras, sabiendo que lo que los esperaba no era solo una guerra contra traidores. Era una guerra contra todo lo que habían sido. Y lo que aún podían ser, si sobrevivían juntos. El túnel descendía como un espiral olvidado. El olor a metal oxidado, a energía dormida y a viejas máquinas cubiertas de polvo llenaba el aire. Sirena caminaba detrás de Elías, su vestido ceremonial hecho jirones, la corona de su frente caída en algún rincón de la estación. Ya no era la reina imponente que había descendido al hangar rodeada de escoltas. Era una mujer en fuga, una amante herida, una emperatriz decidida a arrancar la verdad con las propias manos. Elías se detenía en cada cruce,
abría compuertas oxidadas, desactivaba alarmas manuales con herramientas improvisadas que llevaba atadas en el cinturón. Su cuerpo se movía como un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Como alguien que ya había vivido más muertes de las que podía contar. Y sin embargo, cada vez que giraba para asegurarse de que Sirena lo seguía, su mirada se volvía más humana, más dolida. Llegaron a una cámara circular donde antiguamente se cargaban las unidades de reparación. Ahora solo quedaban cajas vacías, generadores sin uso, y un silencio espeso que los envolvió. Cerraron la puerta detrás de ellos. Era una pausa, no un refugio. Sirena se dejó caer sobre un banco metálico. Respiraba con dificultad. El sudor bajaba por su cuello, arrastrando restos de ceniza y maquillaje. Elías se acercó con una botella pequeña de agua reciclada. Ella la tomó sin agradecer, pero sus dedos rozaron los de él por más tiempo del necesario. No esperaba volver a verte, dijo ella por fin, con voz baja. Yo sí, respondió él sin vacilar. Ella lo miró, desconcertada. Esa respuesta no era una frase romántica. Sonaba a confesión pesada. A determinación. ¿Por qué? Elías se agachó frente a ella, dejando su arma al lado. Sus ojos la buscaron con un cuidado que hacía daño. Porque nunca dejé de buscarte. Porque durante 5 años traté de convencerme de que lo que pasó fue solo una casualidad, una noche. Pero cada vez que soñaba, aparecías. Cada vez que respiraba, sentía el aire del desierto y tu voz llamándome. No fuiste una herida. Fuiste una marca. Y no me la quité. Solo la escondí. Sirena cerró los ojos. No sabía si quería gritar o llorar. Pero no hizo ninguna de las dos. Se inclinó y lo besó. Un beso corto. Tenso. No por falta de pasión, sino porque el momento exigía alerta, no entrega. Esto no se acaba aquí, murmuró. Hay alguien dentro del consejo que me quiere muerta. Y está dispuesto a destruir una estación diplomática para lograrlo. Si esto trasciende, miles morirán. Miles que creen en lo que construí. Entonces lo encontraremos, respondió Elías. ¿Y qué harás cuando lo hagamos? Elías la miró como si la respuesta ya estuviera escrita desde antes que se reencontraran. Te ayudaré a destruirlo. Y después, si quieres, me dejaré morir contigo. Ella negó con la cabeza, pero no como rechazo, sino como una plegaria muda para que esas palabras no fueran necesarias. Sonó un ruido en el techo. Una vibración. Luego otra. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Elías volvió a tomar el arma. Sirena alzó una vieja barra de conducción, que había recogido del suelo. No eran armas reales, pero en sus manos lo parecían. La compuerta lateral se abrió. No fueron soldados esta vez. Eran drones de rastreo. Redondos, silenciosos, con cámaras térmicas y emisores sónicos. Retrocede, dijo Elías. No, respondió Sirena. Ya no vuelvo a retroceder por nadie. Saltó antes de que él pudiera detenerla. Con un giro de su cuerpo, la barra de conducción impactó directo al núcleo de uno de los drones. El metal crujió y cayó humeando al suelo. Elías disparó al segundo, que estalló en una lluvia de chispas. Pero el tercer dron no atacó. Proyectó un holograma. Una imagen de alguien que los dos conocían demasiado bien. Sar Beltrán. El hombre que había servido como consejero de Sirena desde antes de la guerra. El mismo que la había acompañado en todas sus decisiones estratégicas. El que había jurado lealtad absoluta frente al consejo. Su imagen flotaba en el aire, imponente, casi arrogante. Mi reina, cuánto me decepciona que siga con vida, dijo con una sonrisa helada. Sirena apretó los dientes. Elías no bajó el arma. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó ella. Equilibrando el poder. Tu reinado fue necesario durante un tiempo. Pero el universo no se construye con pasión ni compasión. Se construye con control. El tuyo se desmoronaba. Tus sueños de paz nos estaban llevando a la ruina. Así que decidí corregir el curso. Intentando matarme. Y fracasé. Lo acepto. Pero no volveré a fallar. El holograma desapareció. Elías y Sirena se miraron. No había tiempo para rabia. Solo para moverse. Ya no es solo un traidor, dijo ella. Es un usurpador. Entonces vamos a arrancarlo de raíz. Elías abrió otra compuerta. El camino ahora era vertical. Una escalera hacia el nivel superior de la estación. Allí, donde se encontraban las comunicaciones,
el núcleo de comando y la última oportunidad de exponer la traición antes de que todo estallara. Comenzaron a ascender. Juntos. Uno detrás del otro. La reina sin corona. El exiliado sin nombre. Pero ya no eran fugitivos. Ahora eran los cazadores. Y la guerra, por fin comenzaba. El ascenso por la estructura interna de la estación Ancera fue como escalar una columna vertebral olvidada, donde cada vértebra estaba oxidada por secretos. Sirena subía delante de Elías. Él no insistió en ir primero, aunque su instinto lo empujara. Sabía que ella no permitiría que nadie, ni siquiera él, tomara la delantera en su propia cruzada. Y eso lo respetaba más que cualquier orden militar. Las luces de emergencia seguían parpadeando. La estación estaba oficialmente en cuarentena parcial, según los protocolos activados por el ataque. Eso significaba que los canales de comunicación estaban bloqueados, las rutas de escape selladas, y todo lo que sucediera allí dentro no saldría, a menos que alguien lo transmitiera desde el núcleo. Y ese era su objetivo. Elías lo sabía desde el momento en que vio la primera explosión. Sirena no solo quería sobrevivir. No era su estilo. Ella quería justicia. Y para eso, necesitaban acceso al centro de control. El único lugar desde donde podían transmitir en tiempo real al Consejo de Tarkala, a los sistemas aliados, y a los pueblos que aún creían en su liderazgo. Si lograban mostrar la verdad, Beltrán no podría esconderse detrás de palabras ni juramentos rotos. Cuando llegaron al nivel 27, el aire era más denso. Elías se adelantó para inspeccionar los sensores de movimiento y desactivar el primer panel defensivo. Usaba un pequeño dispositivo táctico conectado a una interfaz antigua. Sus dedos se movían con precisión de cirujano. Sirena lo observaba en silencio. Verlo así, enfocado, implacable, le recordaba que nunca fue un simple forastero. Él pertenecía a otra vida. Una vida que quizá había dejado atrás por ella. ¿Quién te entrenó?, preguntó Sirena con tono neutro. Elías siguió trabajando, pero respondió: nadie que esté vivo ahora. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte sin hacer que quieras detenerte. Sirena no insistió. Las respuestas no importaban en ese momento. Solo los hechos. El pasillo se abrió al núcleo de comando secundario, una sala de forma ovalada, con paneles de control apagados, monitores rotos y cables como vísceras colgando del techo. Al fondo, una compuerta cerrada llevaba a la sala de transmisión. Pero no estaban solos. 3 figuras los esperaban, armadas. 2 eran mujeres de la guardia de élite. La tercera, un rostro conocido por Sirena. Mayra Tal, su antigua escolta personal. La traición tenía nombre. Sirena avanzó con lentitud. Mayra la observó con los ojos empañados por una mezcla de rabia y lástima. Sostenía un arma, pero no la levantaba. No esperaba verte viva, dijo con voz seca. Yo tampoco esperaba encontrar tu lealtad vendida por miedo, respondió Sirena sin suavidad. No fue miedo. Fue lógica. Beltrán tenía razón. Tu visión de paz debilitaba al imperio. Nos pedías que dejáramos de conquistar, que negociáramos con razas que alguna vez quemaron nuestras ciudades. Yo, no pude seguirte en eso. Sirena alzó el mentón. No iba a suplicar comprensión. Entonces decidiste matarme. Decidí no impedirlo. Un segundo de silencio absoluto llenó la sala. Y entonces, Elías habló. 3 armas. Una reina. Un traidor. Y 2 caminos. Las 3 guardias giraron sus armas hacia él. ¿Y cuál eliges tú?, preguntó Mayra con desprecio. El que termine con tu mentira y la de Beltrán en los ojos de toda la galaxia. El disparo fue tan rápido que nadie lo vio venir. Una de las guardias cayó con un grito, alcanzada en el hombro. No fue un tiro mortal. Solo una advertencia. La sala explotó en caos. Sirena se lanzó sobre la otra guardia, desarmándola con una llave giratoria aprendida en su juventud, cuando entrenaba cuerpo a cuerpo con sus hermanas. Elías rodó hacia un panel de control, cubriéndose con una columna y disparando con precisión. Mayra no disparó. Observaba la escena, paralizada entre su decisión y su recuerdo de quién fue Sirena para ella. «Tienes una oportunidad», gritó Sirena mientras derribaba a la segunda guardia con un golpe directo al cuello. «Puedes disparar ahora y borrar el pasado, o puedes bajar esa arma y recordarte quién eras cuando juraste protegerme». Mayra no se movió. Su respiración era irregular. La mano que sostenía el arma temblaba. Finalmente, la bajó. «No tengo el valor de matarte.
Pero tampoco lo tengo para seguirte. Sirena se acercó, tomándole el arma con lentitud. No había odio en sus ojos. Solo decepción. Entonces márchate. Y vive con lo que hiciste. Mayra dio un paso atrás. Luego otro. Y desapareció por una de las compuertas auxiliares, sin mirar atrás. El silencio volvió a instalarse. Las guardias heridas gimieron en el suelo, pero estaban vivas. Elías comprobó que no representarían una amenaza. Tenemos menos de 3 minutos antes de que el sistema se reinicie, dijo, dirigiéndose a los paneles centrales. Sirena se colocó frente al micrófono principal. El cristal estaba roto. Su reflejo era una sombra de la reina que solía ser. Pero su voz no tembló cuando el sistema marcó conexión con los canales de emergencia. Aquí Sirena de Tarkala. Reina legítima del Consejo Estelar. La estación Ancera ha sido saboteada desde dentro por el alto consejero Sar Beltrán, con apoyo de fuerzas leales a su visión separatista. Me intentaron asesinar. Fallaron. Y estoy viva para decirles esto, no hay paz sin verdad. No hay imperio sin justicia. Y no hay futuro para los que olvidan quiénes son. Elías activó la transmisión visual. La imagen de ella, su rostro manchado de humo, su voz vibrante, se replicó a través de canales codificados. A planetas. A naves. A ciudades enteras. En segundos, millones verían lo que sucedía. Y ya no podrían negarlo. La traición tenía un rostro. Y la esperanza, también. Sirena terminó la transmisión con un suspiro. Se volvió hacia Elías. Ahora vendrán con todo lo que tienen. Él la miró como si la guerra acabara de comenzar. Entonces prepárate. Porque esta vez, lucharé a tu lado hasta el final. Ella no respondió con palabras. Solo se acercó, colocó su frente contra la de él, y cerró los ojos. 2 cuerpos. Un destino. Y una última batalla por pelear. Las alarmas se fundieron con las sirenas externas. Desde el momento en que la transmisión de Sirena se liberó al espacio, la estación Ancera se convirtió en un campo de batalla en potencia. Las fuerzas leales a Beltrán comprendieron que habían perdido el silencio. Ya no se trataba de asesinar a la reina. Ahora debían aniquilar toda prueba de su traición. Y eso incluía destruir la estación con todos dentro. Elías lo había previsto. Desde el momento en que activaron el canal, supo que la respuesta sería brutal. No lo dijo en voz alta, pero su rostro lo gritaba. Mientras revisaba los paneles, mientras configuraba los escudos manuales, mientras armaba trampas improvisadas con generadores portátiles y torretas viejas. Sirena lo entendía sin palabras. El amor que compartían no necesitaba explicaciones. Lo que tenían era un vínculo sellado en fuego y arena, forjado en pérdida y redescubierto bajo amenazas de muerte. Elías no era un simple protector. Era parte de ella. Y no lo dejaría atrás. Las fuerzas de Beltrán irrumpieron por los niveles inferiores, lideradas por escuadrones mecanizados. Soldados con armaduras negras, sin insignias, armados con rifles sónicos y granadas de pulso. No gritaban órdenes. No usaban nombres. Eran el rostro frío del poder corrompido. Pero la reina ya no estaba sola. Sirena lideró la defensa del núcleo junto a Elías y un pequeño grupo de técnicos que decidieron unirse a su causa tras ver la transmisión. No eran soldados, pero tenían algo que sus enemigos no, voluntad. Una voluntad alimentada por la verdad. El fuego en sus ojos era más fuerte que cualquier protocolo. La batalla fue rápida, violenta, y sin tregua. Elías se movía como un relámpago entre pasillos. Saltaba, disparaba, lanzaba cargas explosivas con una precisión que hablaba de un pasado en las sombras. Cubría a Sirena con cada movimiento, pero ella no necesitaba ser protegida. Luchaba con una vara de conducción convertida en lanza, enfrentando cuerpo a cuerpo a los soldados, derribándolos uno por uno con fuerza y elegancia. Durante horas, resistieron. Las explosiones sacudían la estación, partes de las estructuras comenzaban a colapsar. Desde el espacio, naves aliadas de Tarkala comenzaron a llegar, alertadas por el mensaje de auxilio. La flota de Beltrán, que había rodeado la estación en secreto, fue confrontada por fuerzas aún más grandes. La verdad había prendido como fuego en campo seco. Y entonces, el traidor apareció. Sar Beltrán ingresó al núcleo con un escuadrón personal, abriéndose paso entre los últimos corredores. No venía con palabras. Venía con una espada de energía y una mirada vacía. Caminó hasta el centro de la sala, donde Sirena y Elías lo esperaban entre humo y cadáveres. Sirena avanzó,
el rostro firme. Todo el imperio te está viendo, Beltrán. ¿Aún quieres sostener tu mentira? Él la observó como si ya no la reconociera. ¿Por qué te empeñas en mantener este idealismo inútil? ¿Por qué no dejas que el orden natural se imponga? Porque lo natural no es la traición. Lo natural no es matar a quien una vez juraste servir. Beltrán alzó su arma. Elías también. Esto termina ahora, dijo el traidor. Sí, respondió Elías, disparando. Pero Beltrán era rápido. Rodó a un lado, evitando el impacto. El enfrentamiento fue inmediato. Choques de metal y fuego. Gritos. Sirena arremetió con su lanza, esquivando por centímetros la hoja incandescente de Beltrán. Elías cubría sus flancos, luchando con una daga corta en una mano y una pistola en la otra. Fue una danza de muerte. Pero no duró. Sirena encontró el hueco. Un error. Un momento. Y la lanza perforó la defensa de Beltrán, impactando directamente su costado. El traidor retrocedió, jadeando. Elías lo desarmó de un golpe. Y entonces, sin odio, Sirena dio el paso final. Podría matarte, dijo con la lanza apuntando a su garganta. Pero no voy a darte el privilegio del silencio. Beltrán fue arrestado por las propias tropas que una vez lo obedecieron. La transmisión siguió. Su rostro ensangrentado. Su confesión forzada. Su caída definitiva. La estación quedó en ruinas, pero la verdad había sobrevivido. Horas después, mientras la flota aliada limpiaba los restos, y las comunicaciones se restauraban, Sirena y Elías se sentaron al borde de una plataforma elevada, observando los motores de las naves sobrevolar lentamente. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él entrelazó sus dedos con los de ella. El universo aún era caótico, peligroso, inestable. Pero en ese instante, todo estaba en paz. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Ahora gobiernas conmigo, respondió ella, sin vacilar. No como rey. No como súbdito. Como mi igual. Elías la miró con una media sonrisa. ¿Y eso incluye tu lecho? Incluye todo lo que soy. Él no respondió. Solo la besó. Bajo un cielo lleno de cicatrices y estrellas, la reina y su guerrero comenzaron un nuevo capítulo. Uno donde ya no había sombras. Solo luz. Y amor.